el Proyecto Rapá, más de tu iglesia. Y hoy te presentaremos 25 datos sorprendentes de... En videos anteriores hablamos de 4 grandes concilios ecuménicos de nuestra iglesia en los cuales se aclaró y definió la base de la doctrina que hoy todos conocemos. Aunque sabemos que han habido más concilios entre mayores y menores, el concilio universal del cual hablaremos hoy es el Concilio de Trento del año 1545. Para entrar en contexto, señalaremos que la iglesia es una institución divina, pues fue establecida por Jesucristo mismo, y de ello hablamos en el video referente a los padres apostólicos. Sin embargo, esta misma iglesia está compuesta por hombres comunes y corrientes, con debilidades y virtudes. En el transcurrir de los siglos, pasado el tiempo de las persecuciones, la familia de creyentes a la cual hoy conocemos como iglesia creció tanto que llegó a influir a casi todo el mundo conocido. Era de suponer que muchos individuos de mal proceder quisieran formar parte de esta gran influencia y con los años entraban a formar parte de las jerarquías más altas dentro de la iglesia. Por lo que para el siglo XVI la iglesia estaba pasando por una crisis moral muy profunda, donde líderes, sacerdotes e incluso papas habían desviado sus miradas de la verdad profunda del evangelio de maneras muy vergonzosas. Esta crisis hizo que muchos levantaran fuertes y comprensibles críticas hacia los líderes de la iglesia, en especial pontífices, con el fin de conseguir un cambio, pero no fueron escuchados. Entre las principales voces que protestaron estuvieron Pedro Baldo, John Wycliffe, Jan Hus y Girolamo Savonarola, pero en 1517 se llevó a cabo un quiebre muy profundo. Un individuo que por miedo a morir en una tormenta ingresaría a la iglesia y que jamás debió ser sacerdote, pues al no poder vencer su propia concupiscencia decidió abusar de la doctrina de la gratuidad de la salvación y transformó su prueba interior mal resuelta en verdad teológica y su propio estado en ley universal. Y herido además por la crisis moral que atravesaba la iglesia, se rebeló. Este monje se llamó Martín Lutero. Este fraile hizo su propia traducción de la Biblia e introdujo intencionalmente la palabra solo en algunos pasajes de la escritura que no existen en los textos originales para sostener su mal interpretada teología, y junto a 95 tesis clavadas en la puerta del Palacio de Wittenberg originó lo que se conoció como la Reforma Protestante. Como una consecuencia de esta división, muchos otros entendieron que también podían interpretar la Biblia según sus propios pareceres personales y atribuirlo a la guía del Espíritu Santo. Y así, hasta nuestros días, las ramas protestantes no han podido conservar la unidad, pues debido a innovadoras interpretaciones, constantemente caminan de división en división. Ante este quiebre, la iglesia se vio obligada a tomar medidas drásticas y el Papa Pablo III decide convocar un concilio para dar respuesta a esta división, pero sobre todo para renovar y purificar a la misma iglesia que lo necesitaba con urgencia, ya que en un autoexamen se veía que papas y cardenales se habían vuelto demasiado mundanos. El soborno para obtener un cargo en la iglesia era generalizado. Los monasterios habían perdido su disciplina y se abusaba ampliamente de la venta de indulgencias. Por lo que entre los años 1545 y 1563 se llevó a cabo un concilio en la ciudad de Trento, Italia, donde se reunieron muchos obispos y otras autoridades de la iglesia para tratar todos los puntos de doctrina y disciplina necesarios para purificar y fortalecer el núcleo mismo de la iglesia. En la primera etapa, llevada a cabo bajo el pontificado de Pablo III, se trataron todos los temas doctrinales cuestionados por los protestantes, con el constante conflicto con el emperador Carlos V, que quería imponer sus ideas para evitar la separación de los príncipes protestantes alemanes. En la segunda etapa, llevada a cabo bajo el pontificado de Julio III, se invitó a algunos príncipes alemanes y delegados del luteranismo, pero tuvo que ser suspendido nuevamente debido a la imposibilidad de llegar a un acuerdo. En la tercera etapa, llevada a cabo bajo el pontificado de Pío IV, se hizo evidente que la separación de los territorios protestantes era inevitable y todas las discusiones se centraron en reformar a la misma iglesia para fortalecer su posición y mantener a sus fieles.
En un principio, el concilio pretendió establecer un diálogo con los protestantes y hallar puntos en común que los unieran, pero ante la dureza de ambas partes se decidió fijar estrategias que consolidaran el poderío y autoridad de la Iglesia Católica. Entre los aspectos que el Concilio de Trento consolidó para el fortalecimiento de la Iglesia Católica en lo referente a dogma, te contaremos que se revalidó el credo niceno-constantinopolitano, se reafirmó el libre albedrío y la inclinación al bien de los seres humanos, se confirmó que la salvación del ser humano se da por la fe y por las buenas obras en conjunto. Se afirmó que la libertad se alimenta de la gracia a través de los 7 sacramentos instituidos por Cristo. Se estableció que las Sagradas Escrituras son base fundamental de la fe y por tanto se reafirmó la Vulgata Latina de San Jerónimo como la traducción oficial de la Biblia. Se concluyó que la tradición apostólica y las Sagradas Escrituras son la verdadera fuente de la revelación divina y por ello solo el magisterio de la Iglesia, que las considera en unidad, puede interpretarlas correctamente. Se confirmó la presencia real de Cristo en el sacramento de la Eucaristía, así como la transubstanciación durante la misa, y se determinó que la Iglesia Católica es amada por Dios, guiada por el Espíritu Santo y que es una institución santa, católica, romana y apostólica y que no se equivoca en materia de fe. En lo referente a pastoral se adoptó medidas para asegurar a la Iglesia un clero más moral. Se estableció la obediencia de los obispos al Papa, pastor universal de toda la Iglesia. Se establecieron las condiciones de reclutamiento y deberes del sacerdocio. Se reorganizaron las congregaciones religiosas y se estimularon las prédicas y misiones en países protestantes. Se crearon los seminarios diocesanos para la formación de los sacerdotes. Se establecieron que los obispos especialmente debían tener una educación integral para poder guiar a los fieles de sus diócesis. Se decidió publicar un catecismo que recoja toda la doctrina del concilio y se mandó a hacer una nueva edición corregida del misal y del breviario. En lo referente a organización, se reorganizó el gobierno de los estados pontificios. Se decretó que los obispos debían vivir en sus diócesis para evitar la acumulación de los altos cargos en las jerarquías eclesiásticas y que debían visitar frecuentemente a sus parroquias. Se establecieron las nunciaturas, que son delegaciones diplomáticas en los países católicos para aconsejar a los reyes y controlar a las jerarquías religiosas, y se crearon los archivos parroquiales. También se estimuló la realización de ritos de piedad popular, como el rezo del Santo Rosario, las celebraciones de fiestas religiosas como la Semana Santa y Corpus Christi, las procesiones y la veneración de los santos. Se instó a utilizar recursos sensoriales para atraer a los fieles, como la profusa ornamentación de las iglesias, la organización de teatralizaciones, el empleo de música, imágenes e instrumentos de oro y plata con piedras preciosas en las celebraciones para explicar el esplendor y realeza de lo divino. Se impuso un control severo sobre la producción literaria y artística mediante la reglamentación del modo en que debían ser representadas las situaciones sagradas. Entre los frutos del Concilio de Trento tenemos una galería repleta de santos, místicos, grandes teólogos, mártires y misioneros que con su testimonio de vida y gracias recibidas confirmaron la guía del Espíritu Santo en el concilio. Otro de los frutos fue una galería de congregaciones que estos santos fundaron o reformaron y que trajeron frescura y fortalecimiento a la iglesia. Además de las misiones que fueron las que extendieron más la fe católica en Europa, así como también en la recién descubierta América. Aunque la reacción del Concilio de Trento a la reforma protestante fue tardía, podemos decir que salvó a la iglesia. En conclusión, el Concilio de Trento nos muestra que el Espíritu Santo siguió guiando a la iglesia aún en los momentos de mayor crisis moral, pues gracias a este concilio la vida de la iglesia se revigorizó en todos y cada uno de sus niveles, con una radicalidad y frescura que no se veía hace mucho tiempo en Europa y posteriormente en América. Si este video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestras redes sociales que encontrarás aquí abajo en la descripción del video y síguenos para conocer mucho más de nuestra iglesia.